Incursionó en la música por medio de la guitarra clásica, con la cual dio su primer recital a los 11 años en la Biblioteca Nacional de La Paz, Bolivia. Actualmente es reconocido como parte del grupo de rock más importante hasta la fecha en Centroamérica, con Alush Nahual, habiendo participado como intérprete, compositor y productor en la grabación de más de 100 discos. Sus proyectos para el futuro incluyen una obra para ballet moderno y folclórico de Guatemala que fusiona música clásica con étnica maya. Él es Ramferí Aguilar, en Susana 360. Como siempre es un gusto poderles recibir en esta que es su casa, la Casa del Fut, se los recuerdo porque estamos como siempre al pie del cañón cuando se trata del mundo del deporte y claro, lo que tanto nos gusta a los guatemaltecos, el fútbol. Pero en este espacio nos damos la oportunidad de respirar profundo, dar gracias por la vida y también dar gracias por esos personajes llenos de luz, llenos de carisma, que durante muchos años, y espero que no lo vayas a tomar con la edad, durante muchos años han entregado de su talento a todos nosotros en Guatemala, la tierra del Quetzal. Así que como ya lo vieron en el escaneo 360, tengo el gusto de charlar con mi buen amigo, gran artista guatemalteco, Ramferí Aguilar Esquinini. Esquinini, sí. Me dio hambre, zucchini. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias, muy bien. Salud por ti. Encantado de estar aquí en tu programa, un lindo programa, y pues agradecido por permitirme dirigirme a tu público, ¿verdad? Ramferí, 23 años, cuando recién volví a mi país, Guatemala, y estaba en la radio y recuerdo yo que andaba con una bobina corriendo de arriba para abajo, cuando escuché decir por ahí que estaban los de Alush Nahual. Yo decía, no lo puedo creer, porque aunque yo crecí en El Salvador, obviamente que ustedes sumamente reconocidos en todo el área centroamericana y también en otros países del mundo. Fue ahí la primera vez cuando te conocí con tu guitarra y ahora queremos conocer la parte humana de Ramferí Aguilar y estoy segura que muchos no sabían que tu otro apellido era ese. Esquinini, sí. ¿De dónde es el apellido? Pues mi mamá era paraguaya. Ah, no te lo puedo creer, mira, hubiera jurado que era guatemalteca. No, paraguaya, y pues en Paraguay, como en muchos países de Sudamérica, hubo una gran inmigración de gente de Italia. Así que yo hablo un poco de italiano, no, mentira. Ah, eres políglota. No me digas nada. porque que me pasen la Constitución de la República. La Constitución, no te voy a por poner a cantar. Esquinini, molto difficile. Esquinini, sí. ¿Y tu padre de dónde es? Mi padre es de Shela. Ay, De Shela. Luna gardenia de plata. Sí. Siempre que puedo canto ese fragmento de la canción. Me encanta Shela, qué bello Lindo, lugar. lindo lugar y claro, nosotros pues tenemos mitad de nuestro corazón en Paraguay, mitad de nuestro corazón en Guate y la otra mitad de nuestro corazón, aunque no sume, ya viste que las matemáticas no son el fuerte, la otra mitad del corazón en Shela, porque aunque nosotros no nacimos ahí, toda nuestra familia viene de ahí, entonces tenemos un amor, un cariño muy especial por esa tierra. Y acabamos de estar ahí. ¿Sí? Sí, hicimos en esto del Festival de Independencia. De Independencia los vi. Estuvimos el 14 con varios de los grandes grupos de Guatemala, rockeros sobre todo. Celebrando la independencia. Celebrando la independencia, pero vieras qué bonito, porque ha sido creo que el concierto más grande que he visto, el montaje espectacular, las pantallas LED inmensas, 10,000 personas en el público, fue una convivencia entre músicos guatemaltecos realmente muy linda. Cuando pienso en Alush Nahual y me doy cuenta de cada uno de sus integrantes, porque obviamente esta banda que marcó la historia y sigue haciéndolo porque no pasan de moda, pienso también en cada uno de ustedes, Álvaro Aguilar, que ya tuve el gusto de tenerlo aquí en 360, y Ramferí, cantautor, porque también cantas, haces Sí. coros, compositor, guitarrista, y si sigo no termino. Pero no me imagino a Ramferí niño. ¿Cómo era ese niño? Además, veo tu look ahora, un collar de café, tu sombrero. Vamos a retroceder unos años y quiero que me describas cómo era ese pequeño Ramferí. Bueno, pues Ramferí de pequeño era bastante introvertido, pero como bastante aventurero, diría yo, porque hay cosas que yo recuerdo más de lo que me contaba, digamos, mis papás, mis hermanos más grandes, que de lo que yo mismo recuerdo, ¿verdad? Pero por darte un ejemplo, nosotros vivíamos cerca del aeropuerto viejo, por la Hincapié, y una mañana que salíamos a jugar siempre al jardín de enfrente, ¿verdad? En eso tocaron el timbre, ¿verdad? Y venía un soldado con un niño canchito
y tocó el timbre, mira, dicen que este niño vive aquí. Y salió mi mamá espantada, ¿verdad? ¿Y dónde lo encontraron? Estaba caminando por allá por el aeropuerto viejo en la Hincapié. O sea que yo solía tener como esas aventuras solitarias, digo yo, ¿verdad? Sí, de repente se me hacía que era bonito ir al aeropuerto y salía a caminar, ¿verdad? ¿Y no avisabas? Yo tenía 5 o 6 años, pues, ¿verdad? Igual me pasó en ese sector, ahí al final de la Avenida de las Américas, había un lugar que se llamaba Los Helados Gloria, creo yo. Era un lugar de cumpleaños y no sé qué, ¿verdad? Entonces yo de kindergarten fui a un cumpleaños ahí y mi mamá me dijo, como broma, ¿verdad? Aquí no se puede perder, aquí recto sigue desde la Plaza Berlín hasta el Obelisco y ahí está nuestra casa, así que si le dan ganas de ir al baño, camina, ¿verdad? Y yo, cabal, después de la refaccioncita, fui al baño, estaba ocupado, yo me voy a mi casa, dije, y empecé a caminar solo por toda la Avenida de las Américas. Lo que no me daba cuenta yo es que nunca terminaba la Avenida de las Américas, hasta que vi un carro que se parecía al de mis papás. Y llegó a mi lado y... Una señora asustada con cara de espanto. No hubiera querido ser tu mamá. Qué sustos, ¿no? Sí. Eras un niño muy libre. Sí, como ese tipo de aventuras solitarias, diría yo. Sí. ¿No? Así era yo. ¿Y te gustaba pintar? ¿Ya estabas inclinado por la música? ¿Qué era lo que hacías? Pintar sí no, eso sí nunca se me dio. La verdad es que envidio mucho a la gente que puede expresarse a través de las figuras, ¿verdad? Pero la música sí. Sí, siempre que compraban una flautita yo empezaba a hacer melodías, empezaba a copiar melodías, o teníamos una organeta o ¿A lo que los cuántos sea. años fue eso? Cabal, como en esa época, 5 o 6 años, ¿verdad? De que uno empieza como a explorar el mundo, ¿verdad? Y es de donde empiezan los primeros recuerdos. O empiezan a pasar esas cosas que son las últimas cosas que uno recuerda de cuando era niño, ¿verdad? Si pudieras regresar en el tiempo y te encontraras con Ranferí, el niño, y ahora tú que eres un adulto, un papá feliz, un esposo, un gran guatemalteco al que muchos queremos, admiramos y apreciamos, ¿qué le dirías a ese niño? En algún momento, porque los niños también se estresan y pasan momentos difíciles. Pues yo le aconsejaría que se prepare lo más que pueda, que estudie, que aprenda todo lo que pueda, porque eso le va a servir en el futuro, ¿verdad? Y sobre todo, que estudie las cosas que más apoyan a sus sueños, ¿verdad? Digamos que si le gusta la música, que estudie todo lo que pueda alrededor de la música, ¿verdad? O la pintura, como tú decías, o si se va a dedicar a algo de la ciencia o algo así, que trate de aprender en la oportunidad, en el lapso de vida que tiene para aprender, todo lo que pueda. Lo que dices es importante, Ranferí. Nos vamos a ir a la pausa comercial para volver y seguir hablando contigo de la adolescencia, pero ¿por qué te digo que es importante? Porque la vida es un abrir y cerrar de ojos y muchas veces nos complicamos nosotros mismos con los pensamientos, con los sueños que se nos enredan y que muchas veces se quedan acá. Algunos pasan acá, pero no llegan a la acción y realmente pues la vida se nos va entre las manos y muchas veces nos preocupamos más y no hacemos. Entonces no se trata de preocuparse, ocuparse antes de, sino que de accionar. Estamos con Ranferí Aguilar de Alush Nahual, pero ahora es de nosotros, de 360. Ya volvemos. Lástima que ustedes no pueden ver qué es lo que pasa en el corte comercial, porque aquí tenemos público y todo, y estábamos hablando del té matcha, así para machas. Un té verde. Me parece que es de la India y es con leche. Es de la India, ¿verdad, Pablo? Es correcto, Susana. Sí. Bienvenidos a Saúl. Gracias. Para servirles. Para A ver. empezar, les traigo sus desayunos. Gracias. Entonces, que lo disfruten. Cualquier cosa estoy para servirles y los dejo en su casa. Gracias, Muchas Pablo. gracias. Gracias. Se mira delicioso. Delicioso, ¿eh? Sí. La niñez. Conocimos al niño Ranferí. ¿Cómo se vestía? Bueno, pantaloneta, Ajá. playera. ¿Barranqueabas? Sí, Seguro. sí. Tienes carita de que sí. ¿Pero lo hacías en solitario o si tenías tu grupo de amigos? No, cuando barranqueábamos íbamos donde mis primos, Sí. digamos que teníamos... Ahí estaba Álvaro también. También, Sí. a veces nos juntábamos diferentes primos. Ahí tengo unos primos que vivían en Villanueva, Ajá. y entonces ahí era un lugar precioso para barranquear, ¿verdad? Aquellas hojas secas y las montañas llenas de hojas secas y eran unas aventuras muy... Ay, puedo ver el brillo distinto en tus ojos, te emocionas. No es muy emocionante la adolescencia,
sobre todo para los papás. Sí. ¿Verdad? Porque es una etapa difícil. Uno ha escuchado cuando sus hijos están bebés de amigos, de que tienen adolescentes, pero hasta cuando lo vives definitivamente que puedes saber lo complicado que puede ser, pero si lo sabes manejar, obviamente que puede tener un buen resultado. Claro. ¿Cómo eres adolescente, Ranferi? ¿Era rebelde? Bueno, mi adolescencia más que nada la viví en Bolivia, porque a los 10 años mi familia se trasladó para Bolivia, vivimos 5 años allá. Al principio fue un poquito difícil porque cuando uno cambia de país, de colegio, de amigos, estaba un poquito desorientado, pero gracias a Dios los bolivianos son una gente muy amigable, hice muy buenos amigos y amigas también, por qué no decirlo, ¿verdad? Entonces de los 10 a los 15 años más o menos, que fue la adolescencia, pasé unas aventuras buenísimas en Bolivia, sí, inocentes, si lo quieres ver así, ¿verdad? Creo que nuestra generación era muy inocente en muchas cosas. Cuando la comparo con los niños, digamos, como los adolescentes que están ahora, cómo son los medios de comunicación, cómo se comunican con las redes sociales y todo eso, ¿verdad? Yo me pongo a ver mi adolescencia y mi niñez y digo, pues éramos unos inocentes, ¿verdad? Y hacíamos travesuras, ¿verdad? Desde tocar el timbre y salir corriendo hasta nos íbamos a pie al colegio, ¿verdad? Vivíamos como unas 5 o 8 cuadras y en mi cuadra había varios de mi clase, o sea que nos íbamos en grupo caminando hacia el colegio, ¿verdad? Y recuerdo que a mí me impresionaba que cuando veníamos de regreso había una panadería y tenían esas canastas así de panes deliciosos, ¿verdad? Y uno de mis compañeros agarraba un pan y salíamos todos corriendo, ¿verdad? Y pues, bueno, decía yo, qué mal, ¿verdad? Qué mal, pero comías el pan tú también. Pero después de 2 o 3 días, bueno, ahora te toca a vos, ¿verdad? Y yo, Bueno, saludos al dueño, a la dueña de la panadería, ya saben a quién le pueden pasar la factura de todos esos panes. ¿Quién te enseñó a tocar instrumentos? ¿Cuál fue el primer instrumento que tocaste? la guitarra, y cabal fue como en esos años. Por eso creo que la adolescencia es el mejor momento para aprender un instrumento, ¿verdad? Porque los adolescentes se engasan, como dice uno, ¿verdad? Se empatinan, como ese tipo de palabras son clásicas de cuando uno se emociona y solo llega del colegio y a tocar la guitarra, ¿verdad? Y a sacar no sé cuántos. Y ahora es internet, ¿verdad? Y se mete uno en internet y está sacando la música. Esa emoción, ese entusiasmo por meterse dentro del mundo de la música, de un instrumento, es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Sí, porque están canalizando su energía por ese medio que es la música y eso es fantástico. Ojalá que en el país no solamente nosotros los adultos, sino que también las autoridades comprendieran de que por medio del arte realmente se pueden hacer muchos cambios sustanciales. Y entonces empezaste a tocar y ya te imaginabas una banda con tus primos y estar metido en algo que realmente iba a trascender y que sigue trascendiendo fronteras. Bueno, nosotros jugábamos de niños, ¿verdad? Jugábamos que teníamos un grupo, que tocábamos, que hacíamos música. ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo se llamaba Las Medallas del Siglo X. Las medallas del siglo X. No me preguntes por qué. No me preguntes por qué, pero así se llamaba nuestro grupo y no sabíamos tocar nada, por supuesto, solo jugábamos. Pero después de los ¿Quiénes aplaudían? Juntábamos a la familia ahí, ¿verdad? Bueno. Mis papás, mis tíos, mis primos, mis hermanos y todo era el público y nosotros hacíamos conciertos. ¿Y qué tocaban? ¿Te acuerdas de alguna? Inagada Vida. Ni sabes cuál es, ¿verdad? Ay, mira, claro, la que estábamos justamente hace un rato tarareando. Sí. Y nosotros hacíamos música también, ¿verdad? Por supuesto que las composiciones nuestras de 10 años, quién sabe cómo sonarían, ¿verdad? Pero no grabaron pero ninguna. En aquel entonces eran los cassettes. Mi papá nos grababa. Sí. Nos grababa en cintas de carrete, aquellas cintas no había el cassette. de media pulgada y grabábamos, pero no había cassette, no existía el cassette. Pero quién sabe cómo Qué bonito, qué emocionante, ¿no? Lindo, lindo. Muchos pensarán de que sentirse feliz en la vida es lograr materialmente lo que se tiene pensado y cuando llegan siguen en esa búsqueda, pero realmente, y me tomo el atrevimiento de decirlo por lo que estoy compartiendo contigo, si uno hace una pausa y mira hacia atrás, se da cuenta que esos momentos como los que tú viviste con tu familia o que tu papá se tomaba el tiempo para grabarlos, son los que realmente guardan el sentido del ser, de la felicidad, del estar. Sí, la verdad es que sí, y ese, como tú dices, ese buscar
que esa esencia, digamos, esa necesidad de buscar nunca termina. O sea, cuando uno deja de buscar y deja de explorar, entonces se termina la creatividad, se vuelve la vida más tediosa, porque uno tiene etapas, ¿verdad? Claro. A todo el mundo le pasa que de repente tenés etapas, ya no te nace crear, se estanca, ¿verdad? Uno como creador, como compositor, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces es cuando uno de repente recuerda esas experiencias de niño, cuando uno dice, bueno, pero es que a mí me gustaba explorar, ¿verdad? Y entonces empezás a explorar y buscas otra vez tu vena creativa, y eso es muy importante para un artista, ¿no? Vamos a ir al corte comercial. Solo quiero que me digas rápidamente qué es lo que sientes y qué es lo que piensas en una palabra cuando escuchas alto al fuego, cese al fuego. Allá dijeron en casa, en todo el territorio. No sé. ¿Qué es una palabra? A ver. Pues, bueno, rock nacional. Bien, vamos a la pausa, ya volvemos con más aquí en 360. Guardo la compostura. ¿Comemos? Claro que sí. Gracias por continuar en sintonía de Susana 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje, pero los 30 minutos se me quedan así muy cortitos cuando se trata de conocer esa parte humana, la niñez, la adolescencia y todos estos caminos que te han llevado a ser el hombre que hoy eres, Ranferí Aguilar, parte de Alush Nahual, pero también un hombre que nos ha entregado un legado musical que a mí en lo personal me ayuda muchísimo, me hace sentirme viva y conectada con mis raíces, con mi Guatemala. Para quienes no lo conocen, El Hacedor de Lluvia, que es uno de sus 3 discos, es fenomenal. ¿Cómo es que surge esta necesidad, y digo necesidad porque me imagino que es algo que tenía que nacer y tú diste a luz, de poder hacer algo totalmente distinto a lo que es la banda de rock, a algo en solitario, y mezclar los sonidos de nuestro entorno, los sonidos del cuerpo? ¿Cómo fue? Bueno, es una historia interesante, digo yo, porque en 1999, no sé si muchos saben, pero Alush terminó de existir, digámoslo así, ¿verdad? Dejamos como 12 años y después nos juntamos últimamente otra vez en el 2012, ¿verdad? Entonces, pero en ese momento habíamos terminado, pues terminado y terminado. Entonces, cada quien empezó a hacer sus proyectos personales. Y yo me encontré como en una encrucijada. Me pregunté, ¿será que tengo que hacer algo parecido a Alush Nahual? ¿O saco alguna otra faceta que está escondida ahí, que no ha podido salir porque es totalmente otra cosa, ¿verdad? Y entonces me decidí por eso segundo. Y te cuento que eso nació como de una necesidad de los años en que viví en Sudamérica, en que la música folclórica, la música de los pueblos nativos es muy importante, ¿verdad? Ahí, cuando no se conocía, viste que últimamente se puso como la música andina, se puso muy de moda, ¿verdad? Pero en los años que yo estuve ahí, alrededor del mundo no era así, pues, ¿verdad? Pero para ellos sí. Entonces nosotros tocábamos, por ejemplo, teníamos una banda de rock y tocábamos con guitarras eléctricas y no sé qué, y lo dejábamos en el descanso, sacábamos los bombos y los charangos y hacíamos música folclórica, ¿verdad? Entonces cuando yo regresé, después de terminar el colegio a Guatemala, me encontré con que, bueno, la cultura maya es la cultura maya, pues, ¿verdad? Claro. Entonces allá eran los incas, pero aquí somos los mayas, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está? ¿Y cómo la vamos a incorporar? ¿Dónde está esa incorporación? ¿Dónde está esa fusión que había allá? Y no la encontré. Yo encontré que aquí, claro, existía la música maya y la música rock o lo que sea, ¿verdad? Pero estaban separadas. O sea, que la gente que hacía música folclórica no hacía rock y viceversa, ¿verdad? Entonces yo me propuse como, voy a hacer eso, que si no está, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y entonces quería yo tenía grandes sueños en ese momento, ¿verdad? De reconstruir la música maya, pero yo mismo no sabía nada acerca de eso. Entonces tuve que investigar, tuve que acercarme a grandes estudiosos, científicos, etnomusicólogos y todo esto, ¿verdad? Mira qué interesante, porque uno se imaginaría que es como venir y bueno, voy a hacer una canción, claro, que también no es algo fácil, pero obviamente lleva otro proceso. O sea, tú sí te dedicaste a hacer la investigación y meterte más a fondo. Que para mí me encantó, porque como te digo, yo era completamente un ignorante acerca de eso, ¿verdad? Llegué con los etnomusicólogos a preguntarles si los mayas usaban tambores o no, ¿verdad? Y es casi que, qué vergüenza, ¿verdad?
pero así era, ¿verdad? Y entonces me empezaron a explicar cuáles eran los instrumentos que ellos usaban y por qué decían que usaban esos instrumentos, porque quién se lo inventó, ¿verdad? ¿Quién dice que los mayas usaban marimba o no usaban marimba? Ajá. ¿Y qué te Tambores, dijeron? que por supuesto la marimba no es maya, ¿verdad? La marimba es un instrumento traído del África y que aquí tuvo su evolución y Claro. todo. Pero de ahí todos los tambores, ¿cómo eran los tambores? Eran de madera, eran de cerámica, usaban flautas de barro, de madera, instrumentos de percusión, que era lo que usaban, ¿verdad? Va, y teniendo los instrumentos, ¿cómo era la música? ¿Qué ritmos usaban? ¿Cuáles eran las melodías? ¿Cómo eran las armonías? ¿Y en qué momento de la vida se utilizaban también? Porque tiene una razón de ser. No es una Exacto. melodía en cualquier momento. Era como Tiene una su música razón. muy ceremonial, Sí. muy ritual y todo esto, ¿verdad? Y la conexión que había, que la música de los mayas antiguos con la música de los mayas actuales. ¿Cuál es la conexión y qué es verdadero, qué es antiguo y qué es traído de los españoles? Toda esa investigación, vieras, a mí como ser humano me sirvió muchísimo. Eso ¿verdad? te iba a preguntar si hubo un antes Me y un después, encantó. seguramente, Me de encantó Ranferí. conocer esa parte de la cultura, aparte de la parte espiritual de los mayas, ¿verdad? Todas las ceremonias, las ¿Estuviste con ceremonias. sacerdotes mayas? Sí, sí, sí. Fui a ceremonias a ver qué era, ¿verdad? Eso fue muy curioso porque yo me imaginaba una cosa totalmente diferente, Ajá. ¿verdad? La ceremonia era un círculo de fuego, ¿verdad? Y yo esperando la música, ¿verdad? Empieza la ceremonia y hablan de esto, de los 4 puntos cardinales y todo esto, ¿verdad? Y esperando el momento de la música, ¿verdad? Ya había una marimba ahí. Y entonces la ceremonia muy metafórica, muy poética, muy linda, ¿verdad? Y llegó el momento de la música, ¿verdad? O la música, ¿verdad? Yo me preparé, ¿verdad? Voy a oír, a saber qué, ¿verdad? Y empezaron. Tuvimos un sirenito. No. Ten, ten, ten. Eran sonecitos y cosas Yo así. me ¿no? quedé esperando. No lo podía creer, ¿verdad? Yo me imaginaba una Se música modernizaron. astral, ¿verdad? Iban a bajar, no sé, ¿verdad? Yo me imaginaba otra cosa. Tuvimos un sirenito. Entonces, pero todo eso, mira, me enriqueció a mí como ser humano increíblemente, ¿verdad? Porque creo que nosotros conocemos una Guatemala desde un punto de vista muy... Cada quien conoce un pedacito de Guatemala y la conocemos muy solo nuestro pedacito, ¿no? Y todo lo demás es como que estuvieran tarjetas postales nada más, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? La gente con sus trajes indígenas al lado del... Y eso es Guatemala para muchos de nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido muchos de nosotros una Guatemala de una forma muy superficial, entonces adentrarse un poquito, conocer un poquito, viajar, hablar con la gente, ¿verdad? Esa convivencia, dejar un poco la era digital. No estoy diciendo que sea malo, porque obviamente yo vivo también con la era digital, pero Sí, sí, dejarla y compartir, dejar el celular, platicar, tener estas charlas es indispensable. Un cafecito en esas ollas de barro, ¡oh, Sí, qué sí, sí, delicia! Me quedan muchas preguntas en el tintero, es increíble, pero bueno, tengo que despedir. ¿Te puedo pedir que nos hagas una demostración Claro, claro, claro. de esa música que a mí cada mañana me acompaña, porque son sonidos espectaculares que se logran mezclar con el espíritu? Con mucho ¿Sí? gusto. Bueno, tiene sus limitaciones porque lo voy a hacer así al natural, ¿verdad? Pero se me ocurre hacer un pedacito de una pieza que se llama El Hacedor de Lluvia, que fue el que dio origen. Y como nosotros no sabemos el idioma, solo usamos de repente un par de palabras. En este caso son Junapú y Xbalanqué. ¿Qué significan? Que son los dos personajes míticos del Popol Vuh, ¿verdad? Los gemelos que van a las cuevas de Xibalbá y tienen toda esta historia, ¿verdad? Pero solo con esas 2 palabras elaboramos esta melodía. Listo. ¿Verdad? Ranferí Aguilar es Guatemala. Ha estado en este espacio de Susana 360 y tú también tienes un espacio muy importante en nuestro país, la tierra del Quetzal. Gracias por la sintonía y que Dios siga abriendo puertas en tu vida e en nuestro país. Recordemos que unidos podemos construir un mejor país. Será hasta la próxima. Como siempre, todo mi cariño.